métodos de evaluación de riesgos por Azucena Archila Barrera, especialización en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, Universidad ETSI. Primer método, método de análisis histórico de riesgo. Esta técnica se basa en una recopilación o toma de datos de accidentes de un banco de datos donde se debería encontrar almacenada la información relativa a los mismos. Objetivo del método: detectar directamente aquellos equipos de las instalaciones o procedimientos de operación de las que han originado accidentes anteriormente, proponer medidas preventivas que aumenten la fiabilidad de dichos equipos o mejoras procedimentales que eviten el error humano y minimicen el riesgo. Descripción del método: consiste en estudiar los accidentes ocurridos en la propia instalación o en otras similares características y que estén descritos en los bancos de datos disponibles para extraer conclusiones y recomendaciones, una vez considerado las causas, consecuencias y otros parámetros estadísticos. Procedimiento: obtener información sobre accidentes de los bancos de datos. Seleccionar aquellos que les sea aplicable al tipo de instalación considerada. Comprobar la frecuencia con el tiempo cada tipo de accidente. Realizar un estudio técnico para cada accidente y revisar puntos críticos que indican los informes de investigación de los accidentes. Adoptar las medidas de prevención o protección que minimicen los riesgos de dichos puntos críticos. Se neutralizan las consecuencias. Segundo método, método de análisis de riesgos ambientales. Fue desarrollado por el Servicio Geológico del Departamento del Interior de los Estados Unidos para evaluar inicialmente los impactos asociados con proyectos mineros. Posteriormente, su uso se fue extendiendo a los proyectos de construcción de obras. Este método se basa en el desarrollo de una matriz al objeto de establecer relaciones causa-efecto de acuerdo con las características principales particulares de cada proyecto. Objetivo del método: identificar y asegurar que las condiciones e impactos ambientales sean explícitamente expresadas e incorporadas en el proceso de toma de decisiones del desarrollo ambiental, estimando la importancia y la magnitud. Esta matriz permite cuantificar de 0 a 10, proteger la productividad y capacidad del medio ambiente. Descripción del método: es simplificado y práctico de realizar un análisis global de la situación de los riesgos y amenazas de una organización. Es un cuadro de doble entrada. En las columnas pone acciones humanas que pueden alterar el sistema y en las filas las características del medio que pueden ser alteradas. Procedimiento: se trata de una matriz que indica todos los sectores y actividades instalaciones donde se adquiere un preproceso de identificación previa para un análisis posterior más detallado de las amenazas potenciales que han sido detectadas y amenazan la organización. Tercer método, método de análisis preliminar. La metodología adoptada se basa en el programa de concientización y preparación para emergencias a nivel local APEL, el cual fue dado a conocer en 1988 por el Centro de Actividad del Programa de Industria y Medio Ambiente y del Programa de Naciones Unidas. Objetivo del método: indicar medidas preventivas, incluidos los programas de mantenimiento e inspección, como programas de contingencia, e informar a los miembros de la comunidad acerca de los peligros que entrañan las operaciones industriales, así como las medidas que se toman para reducir dichos riesgos. Incrementar la participación de la industria local en la concientización de la comunidad en planificación de una respuesta ante una emergencia. Descripción del método: se basa en el programa de concientización y preparación para emergencias a nivel local, con la cual se pretende obtener un análisis primario que permite conocer de manera general y anticipada los principales riesgos, para evaluar grandes organizaciones de carácter industrial como minería, las petroleras donde hay riesgo y contaminación medioambiental para la seguridad de las personas. Procedimiento: los principales aspectos para el análisis preliminar del riesgo está articulada a la salud, al ambiente y al riesgo industrial, la cual comprende 4 partes.
Matriz de riesgos 40%, elementos de gestión en seguridad y salud, medio ambiente 20%, aspectos ambientales 20% y otras características el 20% restante. Método Mosler. Tiene por objeto la identificación, análisis y evaluación de los factores que pueden influir en la manifestación y materialización de un riesgo, con la finalidad de que la información obtenida nos permita calcular la clase y dimensión del riesgo. Objetivo del método: identificar, analizar y evaluar los factores que pueden influir en la manifestación y materialización de un riesgo, con la finalidad de que la información obtenida nos permita calcular la clase y dimensión del riesgo. Descripción del método: se aplica para análisis y clasificación de los riesgos, según análisis de una serie de coeficientes criterios asociados de 1 a 5, que va de levemente grave a muy grave, y por último se realiza el cálculo y clasificación del riesgo según la base cualitativa entre riesgo 1, muy bajo, a 1250, riesgo muy elevado. Procedimiento: se realiza de tipo secuencial y cada fase del mismo se apoya en los datos obtenidos. Definición del riesgo, análisis del riesgo, evolución del riesgo, cálculo de clase de riesgo. Quinto método, método ERIC. Objetivo del método: prevenir y evaluar los riesgos en las personas, patrimonios y las actividades desarrolladas. Es un método que trata por separado el riesgo de las personas y las pérdidas económicas utilizando 3 parámetros: riesgo de incendio, es decir, patrimonio; riesgo para las personas; riesgo para las actividades desarrolladas. Procedimiento: análisis del riesgo, definición de los límites de la maquinaria, identificación del peligro y estimación del riesgo. Sexto método, método de análisis cualitativo mediante árbol de fallos. Es un análisis de falla deductivo de arriba hacia abajo, descendente, en el que un estado no deseado de un sistema es analizado utilizando la lógica booleana para conjugar una serie de eventos de bajo nivel. Este método de análisis es principalmente utilizado en los campos de ingeniería de seguridad e ingeniería de fiabilidad para comprender cómo los sistemas pueden fallar, para identificar las mejores formas de reducir un riesgo o para determinar o comenzar a comprender tasas de eventos de un accidente de seguridad o una falla funcional de un nivel particular de un sistema. Objetivo del método: identificación o prevenir riesgos y peligros que puedan causar daño en términos de accidente o enfermedad laboral. Descripción del método: es una técnica deductiva que se centra en un suceso no deseado o evento que se puede evitar, accidente, y proporciona un método para determinar las causas que han producido dicho accidente. Procedimiento: toma de datos, describir los modos de fallos, hipótesis y verificarlos. Investigación del accidente o suceso, determinar las causas potenciales de falla y verificar. Se debe mantener un formato lógico, uniforme y consistente de nivel a nivel. Gracias.